¿cómo les va? Comenzamos la octava clase de homilética. Estamos viendo sobre la preparación del sermón. En la clase anterior vimos que el primer paso de la preparación del sermón es la investigación del texto bíblico. Ahora nos toca ver de la preparación del sermón el punto 2, la estructura del pasaje bíblico. Si el predicador interpretó profundamente el pasaje bíblico y lo investigó a fondo, tiene que pensar en la estructura del sermón. Si el predicador quiere pensar en la estructura del sermón, primero tiene que identificar cuál es la intención del autor bíblico. Si leyó a fondo el pasaje bíblico y lo estudió profundamente, tiene que poder identificar claramente la intención del autor bíblico. Tiene que saber cuál es la intención del escritor bíblico al escribir y discernir una idea principal del pasaje bíblico. Recuerde bien la expresión una idea principal. El escritor bíblico, para explicar una idea principal, usa argumentos para desarrollar la idea. Para entender la estructura del pasaje bíblico es importante identificar el argumento que desarrolla la idea. He dicho brevemente tres conceptos. Primero, hay que conocer la intención del escritor bíblico. Luego, hay que identificar una idea principal del pasaje bíblico. Después, hay que conocer el argumento. Como segundo paso sobre la estructura del pasaje bíblico, volvemos a mencionar los tres conceptos. Primero, identificar la intención del escritor. La Biblia nos comunica la voluntad de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Aunque es la palabra de Dios, es explicada de forma que sea entendible por la mente humana. Por eso la Biblia es explicada adecuándose al intelecto humano, a la lógica humana. La palabra de Dios no es de ningún modo incoherente, que dice una cosa y luego otra cosa de aquí para allá. Por lo tanto, el predicador debe identificar claramente cuál es la intención del escritor bíblico en el pasaje. En algunos casos, el contenido de la Biblia tiene un significado muy profundo. A veces es muy difícil identificar la intención del escritor. En especial son muy difíciles las parábolas de Jesús o las revelaciones.
Aún en casos así hay que estudiar suficientemente el pasaje bíblico e identificar con precisión la intención del escritor. ¿Qué ocurre si el predicador predica sin haber identificado la intención del escritor? Entonces el predicador va a hablar algo que no tenga ninguna relación con el pasaje bíblico. Estas cosas no deberían suceder jamás. Para que identifiquemos con precisión la intención del escritor, debemos leer muchas veces el pasaje bíblico. No perdamos de vista el contexto. Hay que leer el pasaje bíblico desde el principio hasta el fin con mucha atención. Por ejemplo, si predicamos sobre Génesis, debemos leer atentamente los pasajes anteriores y posteriores y conocer con qué intención lo escribió Moisés. En caso de predicar sobre la epístola a los romanos, es necesario leer atentamente desde el capítulo 1 hasta el 16. Hay que poder identificar claramente el desarrollo, el estilo literario, el énfasis de la epístola a los romanos. Según la ocasión, también hay que conocer la circunstancia histórica del momento en que se escribió la Biblia. También debemos estudiar bien y saber las costumbres de la época. Luego de identificar la intención del escritor, en segundo lugar, hay que identificar una idea principal. El pasaje bíblico contiene una idea principal que el escritor quiere transmitir. El segundo paso es identificar cuál es esa idea principal. Si vemos el pasaje bíblico, en algunos casos hay veces en que el texto bíblico contiene varias ideas. Pero debemos esforzarnos en conocer cuál de todas es la idea principal. Lo correcto es empezar a predicar desde esa idea principal. Aunque se trata de la narración de un acontecimiento, hay una leve diferencia de contenido según el punto de vista. Por ejemplo, los evangelios registran los hechos de Jesús. Es claro que nos comunican un mismo acontecimiento a través de 4 evangelios. Hay una perspectiva de Mateo y otra perspectiva de Lucas. Según sus perspectivas cambia el punto de vista. Mateo escribió teniendo a los judíos como destinatarios. Lucas escribió para los gentiles.
Mateo usa muchas veces la expresión reino de los cielos. En cambio, Lucas usa la expresión reino de Dios en vez de reino de los cielos. Obviamente esta diferencia podría no ser tan grande, pero es necesario ver la totalidad de la Biblia teniendo en cuenta con qué propósito escribieron cada parte de la Biblia los escritores. En Lucas observamos que hay mucho contenido sobre el hecho de que también los gentiles recibieron la salvación creyendo en Jesús. Es importante saber cuál es la idea principal del escritor en el pasaje bíblico. Cuando se trata de la historia de Israel, tenemos los registros de los libros de Reyes y los de Crónicas. Escribieron los mismos acontecimientos, pero podemos saber que la perspectiva de Reyes difiere de la de Crónicas. Cuando predicamos tenemos que discernir el texto bíblico desde la perspectiva del escritor. Debemos ser predicadores que extraigamos la idea principal del pasaje bíblico. Tercer paso para identificar la estructura del pasaje bíblico. En tercer lugar, hay que identificar el argumento. Una vez identificada la intención del escritor, luego de identificar la idea principal, de ahí tiene que surgir el argumento. Cuando un escritor escribe algo, lo hace con cierta lógica. En especial, la Biblia, la palabra de Dios, se desarrolla mediante argumentos lógicos. El escritor bíblico escribió su intención de una forma lógica. El escritor bíblico comunica su intención con un argumento lógico. Por eso el predicador debe identificar la estructura del argumento del escritor. ¿Es medio difícil la explicación? Lo explicaré con un ejemplo. La estructura argumental es como unir con un hilo todas las bolillas. Uniendo con un hilo muchas bolillas, podemos armar un collar. Aunque tuviésemos muchas bolillas, si no están unidas con un hilo, no sirve de nada. En esa condición no se puede formar un hermoso collar. Cuando las bolillas están unidas con un hilo, pueden funcionar como un collar. Del mismo modo, el predicador debe identificar un argumento lógico del pasaje bíblico.
tiene que conocer cómo se desarrolla el contenido del pasaje bíblico dentro de esa estructura. El predicador debe descubrir el argumento en el pasaje bíblico. ¿Qué hacer en caso de descubrir más de un argumento? En caso de haber más de un argumento, hubo problema en la selección del pasaje bíblico. Esto puede pasar si se elige un pasaje muy extenso. En tal caso, hay que regresar nuevamente a la elección del pasaje bíblico. Hay que volver a analizar el pasaje bíblico. Hay otras veces en el que argumento no se desarrolla completamente en el pasaje bíblico. Este sería el caso en que el pasaje bíblico es demasiado corto u otro problema. Por lo tanto, en caso de no establecerse un argumento lógico, debemos regresar nuevamente a la selección del pasaje bíblico y analizarlo bien. Hasta ahora vimos sobre la estructura del pasaje bíblico. Repetimos, hay que identificar la intención del escritor, hay que identificar la idea principal y hay que analizar el argumento. Entonces hablemos ahora del tercer paso para la preparación del sermón. Punto 3. La idea principal. Ya lo explicamos previamente, cuando se escribe algo, en ese escrito hay una idea, un concepto. Esa idea única se puede llamar idea principal. Para explicar la idea principal son necesarios varios elementos secundarios. La idea principal no puede estar suelta. Los elementos secundarios por sí solos no pueden desarrollar el argumento. Lo explicaré con este gráfico. Si estudiamos bien un pasaje bíblico, debemos descubrir la idea principal del pasaje. La idea principal sería el elemento principal. Para explicar la idea principal pueden haber varios elementos secundarios. Para explicar la idea principal, los elementos secundarios deben estar unidos en una importante estructura lógica. Como ya lo explicamos previamente, la identificación de una idea es la identificación de la idea principal. Para identificar un argumento lógico, hay que identificar cómo se relacionan los elementos secundarios en una estructura lógica. Estos elementos secundarios
existen para explicar la idea principal. Hay problemas si solamente hay elementos secundarios sin idea principal. En caso de haber muchos elementos secundarios pero falta la idea principal, allí también hay un problema de análisis del texto bíblico. Entiendan bien esta explicación y escuchen nuevamente mi explicación. El elemento principal no puede estar solo. Si está solitario es inseguro y se requerirá de explicaciones. Para explicar el elemento principal son necesarios los elementos secundarios. Sin los elementos secundarios, el elemento principal estará inestable. Lo explicamos con el ejemplo del automóvil. En caso de que le falten algunas piezas al automóvil, el automóvil no podrá realizar su función adecuada. El automóvil podrá funcionar correctamente si tiene todas las piezas necesarias. También habría problemas si posee todas las demás piezas y le faltara el elemento principal. Del mismo modo, son importantes cada uno de los elementos secundarios y también el elemento principal. Cuando todas las piezas armonizan bien, el automóvil funcionará bien. Del mismo modo, el sermón será un sermón completo. Por lo tanto, el predicador debe esforzarse por identificar el elemento principal y los elementos secundarios desde el primer paso de la preparación del sermón. Aunque el predicador se esfuerce por descubrir el elemento principal y los elementos secundarios desde el principio, no significa que los va a descubrir inmediatamente. Aunque no los descubra desde el principio, debemos estudiar el texto bíblico pensando esto desde el principio. Si el predicador observa atentamente el texto bíblico, puede conocer claramente la idea principal. Cuando el predicador identifica exactamente una idea y un argumento del texto bíblico, podrá conocer la idea principal. Como ya lo explicamos anteriormente, la idea principal del pasaje es como el corazón del cuerpo humano. El cuerpo humano está formado de varios componentes. Todos los miembros realizan sus funciones recibiendo la sangre que provee el corazón. La idea principal del texto bíblico viene a ser como el corazón. Cuando la idea principal y cada uno de los elementos se relacionan bien, se trata de un buen sermón. No es fácil para el predicador identificar apropiadamente la idea principal.
Si el predicador identifica exactamente la idea principal, le facilitará el sermón. Si se predica teniendo en claro la idea principal, las palabras del predicador se desarrollarán de manera lógica. Cuando el predicador predica de manera coherente, la audiencia podrá entender claramente lo que dice el predicador. Para que sea un sermón excelente, es importante que el predicador identifique la idea principal. Si el predicador predica sin identificar la idea principal, ¿qué ocurrirá? El propio predicador hablaría sin saber lo que está diciendo. La audiencia que escuche ese sermón tampoco va a entender el sermón. Así de importante es identificar la idea principal. Explicaré la idea principal después, pero está íntimamente relacionada con el objetivo y el tema del sermón. El título del sermón también surge de la idea principal. En cuarto lugar, el objetivo del sermón. Hasta ahora estuvimos viendo del proceso de preparación del sermón, la investigación del texto bíblico, la estructura del texto bíblico y la idea principal del texto bíblico. Todo lo hablado hasta ahora tenían que ver con el texto bíblico. Con estos tres pasos se puede decir que se ha hecho todo el análisis del texto bíblico. En ese proceso se llega a saber el propósito por el que el escritor escribió esa parte de la Biblia. Ahora hay que intentar predicar con ese texto bíblico. El siguiente paso es que el predicador debe fijar su objetivo del sermón. Es importante establecer el objetivo del sermón. El predicador llega a hacer muchas cosas desde el púlpito. Explica el texto bíblico también. Según la necesidad también usa ejemplos. Para que el predicador comunique bien el sentido de la Biblia, usa ademanes. Pero si a pesar de estos esfuerzos del predicador no hay cambio de vida en la audiencia, esos sermones no tienen sentido. Por más que el predicador enseñe una doctrina importante de la Biblia por medio del sermón, eso en sí no tiene sentido. Si la vida de los
creyentes y la palabra de Dios no se relacionan, esos conocimientos bíblicos y doctrinales no sirven de nada. Por eso el predicador debe establecer claramente el objetivo del sermón. Tiene que esperar cambio de vida de la audiencia por medio de ese objetivo claro. Ciertos predicadores dicen que estos sermones podrían ser usados por el Espíritu Santo. Si escuchan que el sermón ha sido de bendición, piensan que su misión ha terminado. Encomiendan todas sus responsabilidades al Espíritu Santo y piensan que han cumplido con su misión con tan solo comunicar la palabra de Dios. En cierto modo, esto es cierto. En definitiva, si el Espíritu Santo hizo entender a la gente, se puede decir que fue un buen sermón. Pero desde la perspectiva del hombre, con esto uno podría engañarse a sí mismo. El Espíritu Santo concede su gracia cuando preparamos bien el sermón y predicamos con un objetivo claro. Cuando como predicadores trabajamos fielmente en nuestra responsabilidad, Dios obrará por medio de nosotros. Por eso los predicadores deben prepararse diligentemente. Luego de que el predicador haya investigado fielmente el texto bíblico, tiene que establecer el objetivo del sermón. ¿Cómo se debe establecer el objetivo del sermón? En primer lugar, hay que tener en cuenta el propósito del texto bíblico que se predica. Por ejemplo, si se predica cierta parte de Génesis, hay que conocer el propósito de todo el libro de Génesis. Por eso, el predicador tiene que pensar en el propósito del escrito dentro del gran marco. Tiene que pensar por qué el escritor bíblico escribió esa parte de la Biblia. Tiene que pensar qué esperaba de los lectores el escritor bíblico cuando escribió la Biblia. En segundo lugar, hay que pensar por qué está este pasaje bíblico dentro de este libro de la Biblia. Por ejemplo, al predicar cierta parte de Génesis, hay que pensar por qué este pasaje bíblico se ubica justo en esta parte del libro de Génesis. Para analizar correctamente el pasaje bíblico, hay que analizar bien el contexto de la Biblia. También hay que investigar la circunstancia histórica de la época en que se escribió la Biblia. Luego, para establecer el objetivo del sermón, en tercer lugar, hay que pensar lo que Dios quiere lograr en la actualidad. Dios que obró en el momento histórico del pasado sigue obrando en los días presentes. El mismo Espíritu Santo que guió a los creyentes de la antigüedad sigue guiándonos a la verdad también en la actualidad.
Por eso el predicador debe conocer cómo nos guía el Espíritu Santo por medio del pasaje bíblico en este momento. Nosotros debemos pensar qué objetivo quiere realizar ahora el Espíritu Santo. Para conocer este propósito del Espíritu Santo, debemos tener en cuenta profundamente la condición espiritual de la audiencia. Hay que pensar cuál es el alimento espiritual que más necesita ahora la congregación. Esta es la razón por la que establecemos el objetivo del sermón. Si se estableció bien el objetivo del sermón, el predicador tiene que aplicar de manera más específica la palabra a la vida de la congregación. Con esto finalizamos la octava clase de homilética. Muchas gracias.